Muy buenas noches. Mi nombre es Adrián Felipe Gracia Bocanegra, de la fecha 3/11/4702 de fin de semana. Eh, y voy a presentar el plan de mejoramiento de la masacre de las bananeras. Bueno, la masacre de las bananeras, ocurrida el 5 y 6 de diciembre de 1928 en Ciénaga, Magdalena, fue un trágico evento que dejó una profunda huella en la historia del país. Las causas de esta masacre son múltiples. Primero que todo, las condiciones laborales. Los trabajadores de la United Fruit Company enfrentaban condiciones laborales extremadamente precarias. La empresa, que dominaba la producción y exportación de banano en la región, explotaba a sus empleados, quienes luchaban por mejores salarios y condiciones de trabajo. Las huelgas anteriores en 1910 y 1918 y 1924 sentaron las bases para un creciente descontento para la huelga de 1928. Fue notable por su organización y el amplio apoyo que recibió, incluyendo a comerciantes locales. Segundo, está la represión estatal. La respuesta del gobierno colombiano a las demandas de los trabajadores fue brutal. En lugar de negociar, el gobierno decidió reprimir la huelga con fuerza militar. El ejército colombiano, en un acto de violencia extrema, disparó contra los manifestantes, resultando en miles de muertes, incluyendo mujeres y niños. Esta represión fue impulsada por la influencia de la UFCO en la política colombiana, que presionó al gobierno para proteger sus intereses comerciales. Luego sigue el contexto político y económico. La masacre también se enmarca en un contexto más amplio. La inestabilidad política y económica en Colombia, durante este periodo, el país enfrentaba tensiones sociales significativas y la intervención de empresas extranjeras como la UFCO exacerbaba las desigualdades. La falta de un marco legal que protegiera los derechos de los trabajadores contribuyó a la explosión de la violencia. Y por último, como causa, tenemos la desigualdad social. La desigualdad social en Colombia, donde una pequeña élite controlaba la economía y la política, también jugó un papel crucial. Los trabajadores bananeros, en su mayoría de clases bajas, se sentían marginados y sin voz en un sistema que favorecía a los intereses de las grandes corporaciones. Después de las causas, tenemos los hechos. Aquí, como puede ver, están las causas que les acabo de decir, y ahora pues tenemos los hechos. La masacre de las bananeras no solo fue un evento trágico en la historia de Colombia, sino que también dejó una serie de ecos y repercusiones que han influido en la memoria colectiva y en la lucha por los derechos laborales del país. La memoria histórica en la masacre ha sido un punto de referencia en la memoria histórica de Colombia. A lo largo de los años ha sido recordada y evocada en diversas formas, desde la literatura hasta el activismo social. Escritores como Gabriel García Márquez han abordado este episodio, ayudando a desenterrar un evento que había sido ignorado por muchos historiadores. Este proceso de recordar la masacre ha sido crucial para las comunidades afectadas que buscan justicia y reconocimiento. Impactó el movimiento laboral. La masacre tuvo un efecto catalizador
en el movimiento obrero colombiano. La brutal represión de los trabajadores de la United Fruit Company llevó a una mayor organización y movilización de los sindicatos en el país. La lucha por los derechos laborales se intensificó y la masacre se convirtió en un símbolo de la resistencia contra la explosión y la injusticia. Luego tenemos las reacciones internacionales. La masacre también generó reacciones a nivel internacional, destacando la intervención de empresas extranjeras en los asuntos internos de Colombia. La UFCO, al ser una multinacional estadounidense, atrajo la atención sobre cómo las corporaciones podían influir en la política y la economía de los países en desarrollo, lo que llevó a un mayor escrutinio de las prácticas empresariales en América Latina. Luego tenemos el legado cultural y político. El legado de la masacre ha permeado la cultura colombiana y ha influido en el discurso político. Se ha utilizado como un ejemplo de la lucha por la justicia social y los derechos humanos, y ha inspirado a generaciones de activistas a continuar la lucha por un cambio significativo en las condiciones laborales y sociales en Colombia. Luego tenemos las consecuencias de la masacre. La masacre de las bananeras tuvo profundas y duraderas consecuencias en Colombia, tanto a nivel social como político y económico. Primero está la reforma laboral y la sindicalización. La masacre impulsó un aumento en la organización de los trabajadores y la creación de sindicatos en Colombia. Aunque la represión inicial fue brutal, el evento sirvió como un catalizador para que los trabajadores bananeros y otros sectores comenzaran a exigir mejores condiciones laborales y derechos. Esto llevó a un fortalecimiento del movimiento obrero en el país, que continuó luchando por la justicia social y los derechos laborales en las décadas siguientes. Después tenemos el impacto en la política colombiana. La masacre reveló la profunda influencia de las empresas extranjeras como la United Fruit Company en la política colombiana. Este evento generó un debate sobre la soberanía nacional y la intervención extranjera, lo que llevó a un mayor escrutinio de las políticas que favorecían a las corporaciones sobre los derechos de los ciudadanos. A largo plazo, esto contribuyó a un clima de desconfianza hacia el gobierno y las élites políticas. Por último, tenemos la desigualdad social y el conflicto. La masacre también exacerbó las tensiones sociales en Colombia, contribuyendo a un clima de desigualdad que ha persistido a lo largo de los años. Las luchas por la tierra, los derechos laborales y la justicia social han estado en el centro de muchos conflictos en el país, y la masacre de 1928 es un recordatorio de las profundas divisiones que existen en la sociedad colombiana. Luego tenemos lo que serían los derechos que fueron violados en esta masacre. Primero que todo, el derecho a la vida, el más importante de todos. Se negó el derecho a muchos protestantes por simplemente exigir condiciones laborales más sanas y estables para ellos. Fueron asesinados sin una justificación y era gente civil desarmada, lo que ocasionó que cientos de trabajadores fueran asesinados sin juicio ni justificación legal. El segundo es el derecho a la libertad de expresión y protesta. La huelga era como una forma de exigir mejores condiciones laborales, a lo que el Estado respondió con una represión y violencia exorbitante, en lugar de un diálogo que pudiera simplemente mejorar las condiciones laborales que exigían estos trabajadores.
La tercera es el derecho a la asociación y organización. Los trabajadores intentaron tomar sindicatos y organizarse para defender sus propios derechos que les eran negados, a lo que esta organización fue descriminalizada y además perseguida por las autoridades. El cuarto es el derecho al debido proceso. No hubo investigaciones ni juicios justos por las muertes de los protestantes y de sus familias. Muchos de estos líderes fueron capturados, torturados o desaparecidos sin tener garantías judiciales. Y el último, los derechos laborales, que eran por las protestas por las que se hizo esta masacre. Lo que ellos reclamaban era un pago justo en dinero, una jornada de 8 horas que no fuera tan ¿cómo decirlo? Tan limitada. Y condiciones laborales sanitarias que fueran justas, adecuadas para ellos, ya que su condición de salud y física se iban deteriorando con el tiempo. Después de los derechos violados, hacemos una reflexión a lo que es este tema, la masacre de las bananeras. La masacre de las bananeras es un episodio que invita a una profunda reflexión sobre la historia de Colombia y la dinámica de poder que han marcado su desarrollo. Poder que ha marcado su desarrollo. Este trágico evento no solo representa un momento de violencia extrema, sino que también simboliza la lucha de los trabajadores por sus derechos en un contexto de explotación y desigualdad. La lucha por la dignidad es un tema central en la masacre. Los trabajadores de la United Fruit Company se organizaron para exigir mejores condiciones laborales, un derecho fundamental que debería ser garantizado en cualquier sociedad. Sin embargo, la respuesta del Estado fue la represión brutal, lo que pone en manifiesto la fragilidad de los derechos humanos en un contexto donde los intereses económicos de las corporaciones extranjeras prevalecían sobre el bienestar de la población local. Este contraste entre el poder corporativo y la vulnerabilidad de los trabajadores es un eco que resuena hasta nuestros días, donde aún persisten condiciones laborales precarias en diversas industrias colombianas. Eso sería todo. Gracias.